Hello tú, persona, perro, pared o lo que sea que seas tú, sé bienvenido a este video. Ya se la saben, en este canal hacemos reacciones a videos que tengan que ver con el metal. En mi canal principal no es así, por si te gustas pasar, se llama igual pero sin el 2 y si no gustas pasarte pues no pasa nada, no te pases y ya. Y bueno, vamos a ver esto que se llama brujería, satanismo, metal y crimen. Ya es de público conocimiento que el metal estuvo injustamente ligado al satanismo. En consecuencia, muchos artistas tomaron ese prejuicio y lo convirtieron en parte fundamental de su estética, como pasó con el death metal y el black metal, por ejemplo. De esta camada de artistas hubo un grupo que aterrorizó al mundo entero. Y no es broma, hay relatos de metaleros espantados por esta banda. Sin ir más lejos, cuando me enteré de su existencia sentí cierta incomodidad. Estoy hablando de una de las bandas más aterradoras del metal, Brujería. Tal vez tú digas, no es tan aterradora porque aquí está diciendo una de las bandas más aterradoras del metal y tú digas, no causa nada de miedo. Quizás no, pero hay que poner en contexto a la época, vaya, porque era, oh mira, están cubiertos, no se sabe quiénes son y los asociaban mucho con los criminales conocidos como los narcos satánicos y entonces, seguro ellos también son criminales y están inculcando malos valores con su música y ese tipo de cosas. Hay que poner muchas veces en contexto de la situación o lo que se está viviendo en el momento, aunque quizás pues para otros metaleros de la época pues escuchaban esto y pues les da igual, ¿no? Decían, no, pues, seguramente solamente es mera imagen, pero sí, o sea, personas que están fuera del ambiente del metal, pues quizás sí era como, no, oh, mira lo que están mostrando, no está bien, seguro son criminales que también hacen música del demonio, de Satanás, porque ya saben que el metal es del diablo, no, no es cierto, pero continuamos. El concepto de esta banda estuvo tan bien ejecutado que durante mucho tiempo se los vio como un grupo de criminales ocultando sus caras para no ser atrapados por la Interpol. Se dice que hasta el FBI los tenía en la mira. Lo interesante es que detrás de este troleo épico hay una cuestión política digna de ser analizada. Por eso, sin dar más vueltas, le propongo pasar a hablar de una de las bandas más aterradoras. Brujería es una banda de los 90 de grindcore barra death metal, cuya propuesta estética se basó en hacerle creer al mundo que practicaban el satanismo y estaban vinculados al crimen organizado. Por eso muchos de sus integrantes ocultaban sus rostros, usaban seudónimos y recurrían a imágenes súper explícitas y chocantes. Al día de hoy esto puede sonar inverosímil, pero no olvidemos que estamos hablando de finales de los 80s y principios de los 90s. En la actualidad el metal ya está socialmente aceptado, pero en sus comienzos fue el enemigo número uno de los conservadores. Curiosamente, hoy se podría trazar cierto paralelismo con el reggaetón y con algunos géneros de hip hop. Salvando las diferencias musicales, tenemos grupos de conservadores dedicando horas de su vida a probar cómo estos géneros musicales están corrompiendo a la juventud. Sin embargo, la persecución que sufrió el metal fue mucho más agresiva. Teníamos asociaciones religiosas comprando discos para pasarlos al revés en busca de mensajes satánicos. Imagínate que tu objetivo sea probar que una canción tiene mensajes subliminales. Oh, tengo que ir a comprar el nuevo disco para ponerlo al revés y descubrir los mensajes subliminales que obviamente están ahí pero no nos quieren mostrar. Eso es lógico porque se toman el tiempo de meter mensajes subliminales y se van a escuchar si pones al revés, vaya, una canción. No sé ni siquiera cómo se te ocurre hacer eso, pero bueno. Sumado a esto, como ya han visto en este canal, hubo artistas llevados a juicio y todo. Lo gracioso es que las referencias al ocultismo vinieron como respuesta a esta persecución. Es decir, si toman The Number of the Beast de Iron Maiden o Black Sabbath de la banda Black Sabbath, los protagonistas de ambas obras estaban siendo atormentados por Satán o fuerzas malignas, mientras que en los géneros más extremos como el black metal y el death, los artistas se ponían en el rol de villanos. En este contexto es que aparece Brujería. Según cuenta la leyenda, la banda Terrorizer se presentó en Los Ángeles. Ahí es cuando Juan Brujo, quien se convertiría en el vocalista de Brujería, nota algo curioso: casi todo el público era mexicano. De esta forma tiene una especie de epifanía satánica y decide hacer metal extremo en español. Ahí es cuando en 1989, junto a Dino Casares de Fear Factory, fundan Brujería, una banda de hijos de mexicanos o mexicanos que... También uno de los fundadores yo sé es Yellow Biafra, que es el vocalista original de los Dead Kennedys. Ahí el dato por si les interesa, si no les interesa, pues está bien, ¿no? residían en Los Ángeles. Más adelante sumaría músicos conocidos como Billy Bull de Faith No More, Shane Embury de Napalm Death y Raymond Herrera también de Fear Factory. De hecho, yo no considero que Brujería sea una banda mexicana, aunque muchos digan, no, sí es de México. No, la verdad es que no, no es una banda mexicana, aunque digan que sí. No, no lo es. Quizás tiene referencias a México y cosas así, pero la verdad es que no es una banda mexicana.
Después a lo largo de los años fueron cambiando los integrantes, por lo tanto no planeo detenerme en cada uno, esto no es la ficha técnica de Rate Your Music. Lo importante es dejar en claro que no solo eran músicos virtuosos, también estuvieron en bandas de metal mega importantes. Nombres aparte, el componente mexicano es fundamental para entender el éxito de Brujería. Si ya de por sí el metalero contaba con cierto estigma, el metalero mexicano viviendo en Estados Unidos era estigmatizado por latino y metalero. Brujería no solo le hablaba a ese público, también intentaban espantar al conservador promedio. Por eso su álbum debut de 1993 se llama Matando Güeros y en la tapa tenemos una cabeza sin el cuerpo que debería acompañarla. Que es una de las portadas más censuradas, tengo entendido, y que la sacaron de una revista llamado la revista Alarma, de esas revistas que pues nomás tienen puro amarillismo, vaya. Obviamente no lo voy a mostrar, pero tampoco hace falta porque nos importa cómo suena este disco. Man, it's fucking shit. I'll give you half. ¿Qué dice el güey? ¿Quiere medio precio? ¿Qué? Hey. ¡Tráeme el machete! La obra empieza con dos norteamericanos intentando regatear mientras compran sustancias ilícitas. Esta actitud despierta el enojo de Juan Brujo, quien viene con su machete a explicar por qué es necesario respetar a los narcos satánicos. ¡No se juega con las leyes de los narcos satánicos! La feria de la vida me cae lo mismo. Es buenísimo cómo introducen lo que sería el concepto de la obra. Este grupo satánico que lucha contra el imperialismo de forma muy poco ortodoxa, como por ejemplo el track que titula el álbum, Matando Güeros, que por si no sabían güeros es una forma de referirse a la gente de piel blanca y rubia. Caballos nos usan para limpiar sus... Lo que hace funcionar esta crítica es el tono. En lugar de tirar consignas políticas, apelan a lo bizarro. Es como ver esas películas de terror gore con muy bajo presupuesto. Los muchachos de Brujería están planteando formar una especie de ejército liberador con rituales satánicos en el medio. De hecho, Brujería en este momento ni siquiera era el mejor grindcore ni death metal que había, solo quizás el contexto de cómo lo presentaban y de cómo mostraban su música fue lo que hizo que llamara la atención, vaya. Ahora, más allá de la sátira, está Porque hasta el corito de Matando Güeros está como medio gracioso más bien. genial cómo hacen un repaso por distintas injusticias que sufren los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Otro ejemplo de esto es Cruza la Frontera, donde van a narrar los abusos de poder perpetrados por migraciones, o La Migra como lo llaman ellos. Después vamos a encontrar canciones sobre la hermandad metalera, como por ejemplo en Greñudos Locos. Ahora, los puntos más llamativos del álbum son sin lugar a dudas las canciones sobre rituales satánicos como 666 o Sacrificio. Si bien usan imágenes choqueantes como el arte de trapa, no hay manera de tomarse esto en serio. Los rituales descriptos ni siquiera están basados en prácticas paganas. Sumado a eso, hay frases como cirugía con machete, sacrificio de sesos para Satán. Como dice, o sea, no hay forma de que te tomes esto en serio, pero estoy seguro que había quien sí se lo tomaba en serio, no sé, de personas que son ajenas al metal, que todo les parece mal, no sé, una doña de, ¿cómo vas a escuchar eso? Ve, ¿qué es eso? Ve lo que están diciendo, aunque quizás no se ponían a leer más allá, no veían más allá, que realmente era como muy, muy bizarro. Y quizás alguien que ya estaba dentro del ambiente del metal, cuando escuchaba eso, se daba cuenta de que, oye, bro, esto no tiene mucho sentido, pero igual es bizarro, está entretenido, vaya. Claramente la gente espantada por la banda no llegó a escuchar ni 3 canciones del álbum. Exacto. Para tomarse esto en serio hay que ser extremadamente crédulo. Creo que el único momento donde intentan ser aterradores es en Están Chingados, más que nada por el clima que generan con el instrumental. Esto no es un juego. ¡Pa'l infierno, cabrones! Cabe aclarar que, si bien el humor es medio troll, por momentos se meten con temas sensibles y se pasan de edgy. En su defensa, estas situaciones las plantean como horribles, pero recomiendo ignorar el álbum si esto podría despertar algún tipo de incomodidad. Para ir resumiendo, musicalmente hablando, el disco es grindcore sin muchas vueltas, aunque se nota que todos eran músicos más que competentes. La producción musical tiene ese sonido under y descuidado que aporta a la mística, es como esas películas que usan los recursos de fan footage para que parezcan más realistas.
El mayor problema del álbum es que se vuelve redundante. Más allá de lo propio del grindcore y el death metal, siempre están dando vueltas sobre las mismas temáticas: las políticas migratorias de Estados Unidos, el satanismo y o el narcotráfico. O sea, después del tercer track sobre rituales satánicos, el efecto sorpresa se pierde por completo. Ahora, al ser una propuesta tan original y estar tan bien ejecutada, se transformaron en uno de los grupos de metal de habla hispana más importantes. Si bien no abordaban los temas de la manera más seria posible, le estaban hablando a un público que prácticamente no tenía voz dentro del metal a nivel global. Es así como, gracias al apoyo de sus fans y su reputación de criminales satánicos, pueden grabar Raza Odiada de 1995. Keep coming. Savage, brown skinned. Bueno, ¿qué dice? ¿Quiere chingar la raza? No, quiere matar la raza. Pásame ese cuerno de chivo. El álbum abre con una parodia de Peter Wilson, uno de estos conservadores que lucharon activamente contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Antes de poder finalizar su discurso de odio, es interrumpido por Juan Brujo, quien nuevamente se posiciona como un antihéroe al servicio de Satán. Musicalmente hablando, el álbum está más cercano al death metal que al grindcore, por eso el sonido es mucho más pesado. Además, los instrumentos tienen más cuerpo y le pusieron mayor atención a los bajos en la mezcla. Aún así, vamos a tener canciones más aceleradas como La Migra, Almas de Venta o Colas de Rata. Me gusta Colas de Rata porque hablan de consumir cocaína de la forma más desagradable posible. Mis momentos favoritos son cuando se acercan al group metal, como por ejemplo en Echando Chingazos, donde retoman la figura del metalero excluido de la sociedad, o Revolución, tal vez la canción con mayor contenido político del álbum, de ahí viene El arte de tapa. Lo interesante es que La verdad es que a mí Juan Brujo nunca me ha parecido un gran vocalista, o sea, si escuchas las canciones nunca es como que impresionante, la verdad no, dices, pues está bien, ¿no? Y ya. tener ciertas pausas, el álbum en sí se vuelve mucho más dinámico y favorece la creación de distintas atmósferas, como por ejemplo pasa en La Ley del Plomo. Esas guitarras intimidantes posicionan a Juan Brujo como un tipo realmente peligroso, de esos que ni necesitan alardear para generar miedo. Siguiendo con ese tono aterrador, tenemos uno de los momentos más polémicos del álbum, El Patrón, donde ponen a Pablo Escobar como una especie de santo. En parte entiendo el punto porque hablan de cómo este líder criminal ayuda a los pobres, pero es como las citas a Charles Manson. Hay otros ejemplos más felices de redistribución de la riqueza. A todo esto, el final es muy gracioso porque tenemos al narrador desamparado tras la caída de su ídolo y Juan Brujo aparece como una especie de chapulín colorado. ¿Quién nos va a cuidar? Dígame quién. Yo, el brujo. No olvidemos que el disco nunca abandona el sentido del humor. Por un lado vamos a tener humor sexual medio explícito o canciones como Sesos Humanos donde explican que el mejor remedio para el hambre satánica es una sopa de sesos humanos. En lo personal este álbum me parece la versión mejorada de Matando Güeros, más que nada porque las temáticas que lo atraviesan son las mismas, solo que con mejor sonido y canciones más atractivas a nivel estructural. Prácticamente pues es metal que utilizó la temática de las canciones de los corridos, de narcos, de cosas que se suele relacionar a México, pero de manera negativa, pero de forma de parodia, vaya. Es cierto que sigue siendo death metal y grindcore sin muchas vueltas, pero está bueno que haya un intento por generar climas sombríos, se nota que fue planificado como un álbum. Después de este disco se toman una pausa de 5 años para volver en el 2000 con su tercer álbum de estudio, Brujerismo. La intro de este disco es bastante aterradora porque empieza con ese niño cantando lo que supongo que es una canción de iglesia e inmediatamente es interrumpido por el metal extremo. Lo primero que sale a la luz en este proyecto es la producción musical mucho más mainstream. De ratos, las guitarras y la batería suenan bastante parecidas a las de Slipknot, no por señalar un plagio o algo similar, sino para marcar un punto de referencia. Esta producción musical les permite explorar otro tipo de sonidos, por eso vamos a ver que no solo se quedan en el grindcore y el death, hay bastante groove metal en la mezcla, como por ejemplo el riff de la intro de Vayan Sin Miedo o La Traición. Una particularidad de este álbum es que introducen personajes del universo bizarro de brujería, como Pititis, quien va a ser una especie de demonio femenino, o el Mecosario, una criatura gigante cuya forma no planeo describir.
Es que no te puedes tomar en serio con el mecosaurio. pero vendría a ser algo así como un Godzilla más 18. Aunque obviamente También vamos a encontrar el objetivo no era hacerlo en serio. canciones con mayor contenido político como División del Norte, donde retoman la figura de Pancho Villa. Lo interesante es que acá introducen estribillos un poco más melódicos. Obviamente después vamos a tener las clásicas canciones sobre el crimen organizado como Laboratorios Cristalitos o El Desmadre. Me encanta cómo en los estribillos parece gritar hasta casi perder la garganta. Si me preguntan a mí, el sonido de la fiesta y del descontrol es esto. Después el disco tiene algunas canciones que no me llaman tanto como Anticastro o Cuiden a los niños. Anticastro es especialmente rara porque se ponen más serios y rompen un poco con el tono general del álbum. Con eso dicho, este debe ser el proyecto más interesante de Brujería a nivel musical. Sacando la mejor calidad de sonido, los elementos group están muy bien incorporados porque no pierden la mística de la banda. Sin embargo, los momentos donde intentan sumar estribillos melódicos se sienten raros, más que nada por la ejecución. Aún así me parece un trabajo recomendable si no les molesta este sentido del humor medio edgy. Avanzando un poco en la historia, este parecía ser el último LP de Brujería, dado que no sacarían nada más hasta 2016 cuando editan Pocho Aztlán. La existencia de este disco es interesante porque ya en esta época no podían hacer algo choqueante. No solo ya se conocían sus caras y sus nombres reales, también el metal se había convertido en un género musical de la vida cotidiana. De hecho, en la actualidad es más difícil impresionar como banda como lo era antes, porque antes podías mostrar algo y era como wow, o para bien o para mal, de wow, no man, ¿qué es esto? ¿Qué es esta basura? O qué increíble, o ¿por qué están haciendo? Ahorita como que ya no se impresionan con nada, o por lo menos no muy fácil las personas, porque pues ya hay muchas cosas que es como, pues sí que, no te impresiona, la verdad. En lo personal, siento que entendieron su lugar dentro de la escena metalera. Por eso vamos a tener momentos muy bien logrados como No aceptamos imitaciones, donde vienen a reclamar su título de leyendas satánicas del grindcore. Más allá de las referencias al satanismo y al narcotráfico, vamos a encontrar canciones simpáticas como México Campeón, donde describen a este país ganando la Copa del Mundo, o La Isla de la Fantasía, donde hacen una reinterpretación más oscura de la famosa serie televisiva. Por otro lado vamos a tener el track Culpan a las mujeres, donde se podría decir que tenemos un momento de feminismo, porque hacen un repaso histórico sobre cómo la figura femenina siempre es considerada la causa de todo mal. En definitiva me parece un buen disco. Me gusta que hayan podido seguir con esto del satanismo sin parecer una parodia. Por otro lado, musicalmente conservan ese toque group de brujerismo, aunque los estribillos melódicos no me atraen mucho. Canciones como Pocho Aztlán o Ángel de la Frontera se sienten raras. Con eso dicho, se nota que hay cariño detrás del álbum. Pocas bandas siguen conservando ese sonido pesado después de tantos años. Y con eso terminaría la discografía de Brujería. Después sacaron un par de singles, uno en contra de Trump y otro sobre la pandemia. Ninguno de los dos me gustó demasiado. Al día de hoy siguen tocando en vivo y por lo que pude ver en YouTube sus conciertos parecen prometedores. A pesar de los años mantienen esa energía metalera satánica. Dejando de lado toda la parte sensacionalista, el caso de Brujería a nivel conceptual es muy interesante. Tanto los miembros de la banda como sus seguidores eran Totalmente de acuerdo aquí en lo que dice a nivel conceptual. La verdad es que no es una banda que a mí me llame mucho la atención, pero tiene el sentido del por qué vaya. Tuvo ese foco sobre ellos que consiguieron esa atención, porque como dice, a nivel conceptual es bastante interesante. La verdad es que a nivel musical yo no considero que sea muy, muy interesante, ni algo que digas, uff, no, pero suena bien, está chido, la verdad. tipos comunes y corrientes disfrutando del metal extremo. Sin embargo, producto de su vestimenta, sumado a la cuestión racial, prácticamente eran considerados delincuentes. Tomar esos prejuicios y exagerarlos al extremo termina siendo un acto político. Obviamente su sentido del humor puede generar cierto rechazo, y lo entiendo, pero el abordaje poco serio y burlón es la clave para entender esta obra. La gracia de canciones como Sesos Humanos o El Patrón era espantar a conservadores convencidos de que estas eran prácticas comunes dentro del metal. En esa época, organizaciones de padres preocupados se dedicaban a escuchar discos al revés en busca de mensajes subliminales. A escuchar música al revés, eso sí es
como bastante ridículo. Pero sí, o sea, era su objetivo, vaya, que llegar a causar polémica y que voltearan y, oh, no, ¿qué es esto? ¿Por qué existe esto? Esto no debería existir. Y como dije, en la actualidad, pues es más complicado causar cierta polémica, aunque hagas algo muy, muy extraño, aún así las personas como, ¿y qué? Yo creo que hasta el día de hoy siguen teniendo pesadillas donde son perseguidos por Juan Brujo y su machete satánico.